El Conde Lucanor. Este libro fue escrito en la Edad Media, aproximadamente entre los años de 1282 y 1348 por Juan Manuel. Don Juan Manuel nació en Escalón el 5 de mayo de 1282 y murió el 13 de junio de 1348. Fue miembro de la Casa Real, ya que su vida siempre fue con personas de la realeza al formar parte de ella. Fue un gran escritor de la lengua castellana, que en ese entonces era conocida como escritura en prosa. Fue hasta que su hermano el rey Alfonso X el Sabio, después de leer una de sus obras, declara oficial la lengua castellana. Don Juan Manuel heredó el título de gobernador general del reino de Murcia y participó activamente en las luchas políticas de su tiempo. Tras la caída y muerte de un monarca, participó en las luchas nobiliarias sobre la regencia del menor Alfonso XI. Se casó 3 veces. Su primera esposa fue Isabel de Mallorca, la segunda, Constancia de Aragón, y la tercera, Blanca. Hereda la casa de Lara, con lo que consiguió incrementar considerablemente su fortuna y su prestigio nobiliario. Posteriormente, de problemas con el rey, lo alejaron por un tiempo de la política y se refugió así en la labor literaria. Fue uno de los hombres más cultos de su época y contribuyó de una forma importante a dar impulso decisivo a la prosa castellana. Algunas de sus otras obras fueron El libro del caballero Ed, del escudero, escrito en 1326, y El libro de los estados, escrito entre 1327 y 1332. El Conde Lucanor es una colección de cuentos, y algunos de los personajes principales son el Conde Lucanor y su consejero Patronio. El formato del cuento es la prosa novelística. Se escribió en forma concisa, es decir, se utilizó una forma distinta para expresar el mensaje de los cuentos sin usar el exceso de descripción. Esto quiere decir que el autor trata de impartir conocimientos por escrito. Este libro se escribió con el estilo del siglo XIV. Está conformado de 51 historias, los cuales el conde inicia hablando con su consejero, consecuencias de vida, lecciones y moralejas. La literatura medieval de España. Aparte de don Juan Manuel, había otros autores de esta edad, incluyendo Alfonso X, quien era el tío de don Juan Manuel. El rey, conocido como el Sabio, escribió libros que parecen más o menos una enciclopedia. Se tratan de las leyes, la historia de España y el mundo, y la astronomía. Alfonso también era poeta y escribió las Cantigas de Santa María. Estos fueron escritos en castellano. El siglo que le tocó vivir a don Juan Manuel fue una época caracterizada por la inestabilidad política, por la crisis espiritual y económica y por la regresión demográfica. La inestabilidad política fue muy marcada en el reino de Castilla durante las minorías de la edad de Fernando IV y Alfonso XI, con la nobleza ansiosa de poder que intentaba dominar a la reina regente, doña María de Molina, apoyada solo por los consejos de las ciudades que veían en ella y en la institución monárquica un factor de equilibrio frente a los nobles. A pesar de lo que podamos leer en su obra literaria, el llamado impropinante infante, don Juan Manuel no fue ajeno a las apetencias de su clase, participando él también en esas luchas nobiliarias. Con la mayoría de edad de Alfonso XI cesan las luchas, pero las ciudades se ven postergadas en aras de una mayor centralización. La crisis económica se debió a la carestía y encarecimiento de los productos alimenticios básicos, con el hambre consiguiente para las masas campesinas y populares, que llegaron incluso a verse diezmadas por esta causa. A los muertos por las diversas hambrunas hay que sumar los que ocasionó la peste negra, que en sucesivas oleadas hizo estragos entre la población. Por parte el pueblo vivía sometido a unos impuestos altísimos, lo que provocó revueltas en campos y ciudades, pero sin éxito duraderos. Tanto en el terreno religioso como en el campo del pensamiento se vivieron años muy duros. La Iglesia romana tuvo que pasar por la afrenta de ver al papado sometido al rey de Francia y por la tremenda prueba de cisma del occidente, con 2 papas que simultáneamente reclamaban. Cuento número 9.
lo que sucedió a los dos caballos con el león. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le dijo: Patronio, desde hace mucho tiempo tengo un enemigo que me ha hecho mucho daño, y yo a él, de modo que por obras y pensamientos estamos muy enemistados. Y ahora sucede que otro caballero más poderoso que nosotros dos está haciendo algunas cosas de las que ambos tememos, y nos pueda venir mucho daño. Mi enemigo me ha sugerido que nos unamos y preparemos nuestra defensa contra él, que desea atacarnos, pues si los dos estamos unidos, haremos frente con facilidad, pero si uno abandona al otro, cualquiera de nosotros que vaya contra aquel caballero no podrá vencerlo, y cuando uno de los dos sea derrotado, el que sobreviva será vencido aún más fácilmente. Por eso tengo serias dudas en este asunto, pues si hacemos las paces habremos de fiarnos del uno al otro, por lo cual, si aquel enemigo mío me quiere engañar y si yo estuviese en sus manos, mi vida correría peligro, pero por otra parte, si no nos unimos como me sugiere, nos puede venir mucho daño, tal como os he dicho. Por la confianza que tengo en vos y por vuestra buen juicio, os ruego que me deis un consejo para obrar como mejor me deba. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la cosa es importante y al mismo tiempo peligrosa. Para que mejor sepáis lo que debéis hacer, me gustaría contar lo que ocurrió en Túnez a dos caballeros que vivían con el infante don Enrique. El conde le pidió que le contara. Señor conde, comenzó Patronio, dos caballeros que están en Túnez con el infante don Enrique eran muy amigos y vivían juntos. Esos dos caballeros no tenían sino un caballo cada uno, y mientras ellos se estimaban y se respetaban, sus caballos se tenían un odio feroz. Como los caballeros no eran tan ricos que pudieran pagar estancias distintas, y por la malquerencia de sus caballos no podían compartirlo. Llevaban una vida muy enojosa. Cuando pasó cierto tiempo y vieron que no había solución, se lo contaron al infante don Enrique y le pidieron que por favor echara aquellos caballos a un león que tenía el rey de Túnez. Don Enrique habló con el rey de Túnez, que les pagó muy bien los caballos y los mandó a meter en el patio donde estaba el león. Al verse los caballos juntos en aquel lugar, antes de que el león saliese de su jaula, empezaron a pelear con mucha ira. Estando en lo más violento de su pelea, abrieron la jaula del león, y cuando los caballos lo vieron suelto por el patio, se echaron a temblar y se fueron acercando el uno al otro. Cuando estuvieron juntos se quedaron así un rato, y luego se lanzaron los dos contra el león, al que atacaron con cascos y dientes, de modo tan violento que hubo de buscar refugio en su jaula. Los dos caballos quedaron sin daño, porque el león no pudo herirlos ni siquiera levemente. Y después de esto, los caballos se hicieron tan amigos que comían con el mismo pesebre y dormían juntos, en la misma cuadra. Aunque era muy pequeña, esta amistad nació entre ellos por el miedo que les produjo la presencia del león. El estilo de don Juan Manuel revela un aspecto fuertemente individualista en su lenguaje, del que elimina las huellas más perceptibles del latín que había estudiado para poner de relieve la autonomía lingüística del castellano y de su fondo patrimonial, aunque a veces no puede evitar ciertos recursos retóricos muy difundidos por las artes dictaminis muy en uso en la época. Su libro está compuesto por 5 partes, la más conocida de las cuales es una serie de 51 cuentos moralizantes tomados de varias fuentes, como Esopo y otros clásicos, así como de cuentos tradicionales árabes. Lo más característico del libro, su marca, sería que tiene un propósito didáctico y moral. Cada cuento termina más o menos de la misma forma, con pequeñas variaciones.
El contexto histórico de esta obra se basa en el siglo XIV, entre los años 1300 y 1330. Este libro fue escrito en la Edad Media. En esta época, la sociedad estaba compuesta por defensores, clero y pueblo. Se produjeron una serie de guerras por diversos motivos. En cuanto a la religión, destacó el poder de la jerarquía eclesiástica. La cultura que se llevaba a cabo en esa época consistía en la conversación y la sistematización del conocimiento del pasado. Los siglos XIV y XV estuvieron marcados por una profunda crisis demográfica, económica y política. En Castilla, la crisis tuvo un apogeo en el siglo XIV, mientras que en Aragón y Cataluña el momento peor fue el siglo XV. En este momento histórico, este tipo de libro, a modo de colección de fábulas, cuentos y apólogos con moralidades, fue común en Europa. La Edad Media supuso, especialmente a partir del siglo X, un interesante florecimiento de nuevas manifestaciones, tanto artísticas y culturales. Los siglos medievales fueron tiempos de movimientos de personas e ideas, promovidas por el desarrollo del comercio, de las ciudades y su nueva clase emergente, la burguesía, así como de las universidades y de las peregrinaciones, además de los movimientos de juglares y monjes, de las grandes órdenes que iban de un monasterio a otro. El intercambio al que hacemos referencia fue favorecido por el uso del latín como lengua común, ya que no solo era el modo de expresión de los más cultos, sino también del pueblo. No obstante, no toda la sociedad hablaba el mismo latín. De hecho, hoy en día los estudiosos han diferenciado entre el lenguaje culto y el popular, entre aquel utilizado por los monjes en sus traducciones y copias, considerado hoy un paso esencial en el desarrollo de la cultura, y lo usado por el pueblo siempre en forma oral. En el periodo prealfonsino, el castellano va sustituyendo el latín en las polémicas religiosas, así como en las colecciones de los apólogos y en las obras históricas. Los modelos árabes influyeron directamente en los textos y versiones romances, aunque sea mediante intermediarios latinos. Por otra parte, la Escuela de Traductores de Toledo es el lazo de la unión entre las tres culturas, hebrea, árabe y latino-cristiana, de cuya función ha de nacer el fondo didáctico de la mayoría de los tanteos en prosa castellana.